Este año el Señor nos dio el mensaje de que este año sería un año de comenzar de nuevo, nuevos comienzos. Diga conmigo, comenzar de nuevo. Y yo me preguntaba, Señor, comenzar de nuevo es como cuando uno tiene un negocio, se quiebra el negocio y hay que empezar con otro negocio. Como cuando uno tiene una familia, se acaba la familia, hay divorcio y hay que empezar con otra familia. Y el Señor me decía en mi corazón, no, así no es. Esos nuevos comienzos no son bajo el fracaso. Esos nuevos comienzos no son bajo la derrota. Esos nuevos comienzos es porque vas a volver al principio, cuando tu corazón se encendía por mí. Y sabes, cuando fuimos a Bogotá con este grupo, a la iglesia Avivamiento, al congreso, el nombre del congreso era Volviendo a la Zarza. Es decir, Moisés un día llegó a la zarza y Dios estaba en la zarza y la zarza no se consumía. Y el fuego de la zarza pasó al corazón de Moisés. Escúchame lo que estaba pasando. Había una zarza en el desierto y era común que en el desierto hayan incendios forestales. La zarza es un arbusto con una madera dura que se demora en quemarse. Pero Moisés, que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, dice que al verlo de lejos le causó curiosidad el por qué la zarza no se consumía a pesar del fuego. ¿Por qué tanto tiempo? Entonces él se acercó a la zarza y era porque estaba la presencia de Dios allí. Escúchame que lo que quiero decirte, cuando tú estás en medio de un problema, en medio de una circunstancia adversa, ¿cuándo no te consume? Cuando la presencia de Dios está en medio de ti. Había algo sobrenatural en ese incendio forestal, que era que la presencia de Dios estaba ahí. Por eso no se consumía. Por eso aquí hay muchos que a pesar de tanto inconveniente no se han consumido, sino siguen creyendo, siguen caminando hacia donde está el Señor, siguen caminando con fe. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios. Y cuando uno se acerca a la presencia de Dios, uno se enciende. Moisés se encendió a los 80 años. Mira, Moisés tenía ministerio desde que nació. Por eso Dios permitió que Moisés fuera criado no por sus padres, sino por la hija del faraón. Para que él fuera una persona estudiosa, letrada, no como sus hermanos que iban a ser esclavos. Y difícilmente iban a aprender a escribir. Dios tenía un plan con Moisés. Así como Dios tiene un plan contigo. El problema es que Moisés no lo había descubierto igual que tú no lo has descubierto. Moisés siempre andaba hacia lo que le decían sus impulsos. Un día a los 40 años, el impulso lo llevó a matar a un hombre egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Sí. Cualquiera diría, estaba maltratando al hebreo. Pero Dios no lo llamó a que le metiera un trancazo al egipcio. Dios le llamó a que transformara el corazón y las vidas de muchos. Porque que muchos de nosotros andamos a toda hora a trancazos. ¿Sí? Trancazos en lo económico, ¿sí? Metiéndole un trancazo a la deuda, un trancazo a la enfermedad, a ver si cambia la enfermedad, a la situación, a que me siento mal. Vivimos de trancazo en trancazo y no nos hemos dado cuenta que hay un propósito. Por eso Dios se le aparece 40 años después de este suceso de que había matado a un hombre. Y cuando Moisés se acerca a donde está la presencia de Dios, la vida de Moisés cambia. Porque no hay ninguna persona que no cambie bajo la presencia de Dios. Lo que pasa es que muchos pueden estar a lo lejos. Yo me pregunto, ¿será que ese incendio de esa zarza no era tan suficientemente llamativo para que muchos se acercaran a ese mismo lugar? Tal vez en medio de ese desierto, alguien más vio esa zarza. Alguien más vio que había un arbusto que se estaba consumiendo en medio de las llamas. Pero solo Moisés se acercó.
La presencia de Dios está ahí para todos, pero son pocos los que se acercan a la presencia. La presencia de Dios siempre ha estado, por eso vino Jesús a este mundo. Y vemos cómo Jesús llegó a un lugar, caminó en medio de ese lugar, y no todos los que estaban en ese lugar creían. Al contrario, eran más los que lo rechazaban que los que creían. Yo no sé cuántos hoy van a acercarse a la zarza. ¿Cuántos van a acercarse a la presencia de Dios? Hace varios tiempo atrás, mi esposa habló de las camisas, porque venía un tiempo de fuego. Porque ningún cristiano puede vivir sin el fuego. Porque cristiano que vive sin el fuego es un cristiano que simplemente ha cambiado de iglesia. Un cristiano que simplemente viene a la iglesia. Pero un cristiano con fuego es el cristiano que siempre está bajo la presencia de Dios, en medio de su trabajo, en el lugar de estudio, en donde se encuentra. La presencia de Dios lo hace diferente. Muchos se quieren ver diferentes y por eso se visten diferentes. Muchos usted pasa y dice, ese es evangélico, ese es cristiano. Pero Dios no está buscando a ese tipo de cristianos que se conozcan por un atuendo, una forma de arreglarse o no arreglarse más bien. Dios está buscando cristianos que tengan fuego, que cuando tú pases se sienta algo diferente, porque el Señor, el hombre de fuego, va dentro de ti. Porque cuando Jesús está dentro de ti, hay algo diferente que se tiene que sentir. Amén. Es por eso que quiero establecer esta palabra que el Señor me regaló. Esta palabra determina. Usted sabe que para que las cosas sucedan, primero tiene que haber una palabra del Señor. Y esta es la palabra para este tiempo de nuevos comienzos. Un año que comenzó realmente en abril, porque es el año o el mes donde comienza el año bíblico, el año de las cosas de Dios. Y el día martes pasado fue el Pentecostés. Fue el tiempo donde el Espíritu Santo descendió, la promesa de Dios, la promesa de Jesús descendió sobre 120 personas. Pero estas 120 personas tenían una característica. Estaban hambrientas de la presencia de Dios. Ellos buscaban al Señor. Cuando Jesús resucita, dice que durante 40 días se le aparece a más de 500 personas. Escúchame, más de 500 personas. Cualquiera me diría, pues que si a mí se me aparece Jesús resucitado y yo lo veo ahí face to face, entonces yo creo. Jesús se le apareció a 500 personas que cuando Él estaba vivo, creyeron en Él. Y Jesús le dijo a esas más de 500 personas, necesito que se queden en Jerusalén, en la iglesia y en aposento alto, porque la primera iglesia fue el aposento alto, el lugar donde Jesús partió el pan y el vino y se lo dio a sus discípulos. Ese día comenzó esa iglesia, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí estaban 120 personas el día que vino Jesús. ¿Dónde estaban las otras? ¿Cuál era la diferencia entre las otras y las que estaban? Que las que estaban tenían hambre de tener más relación con Dios. Ellas habían caminado con Jesús. Jesús había muerto, había resucitado, se les había aparecido, pero ellos querían más. Hay gente que se conforma con un servicio. Hay gente que se conforma con un toque. Hay gente que se conforma con leer la Biblia una vez al mes. Pero, ¿sabe? Hay otros que están hambrientos. Otros que metafóricamente tienen sed. Y, ¿sabe? El sediento va a buscar agua. El hambriento va a buscar comida. ¿Aló? Amén. Metafóricamente se va a crear un ambiente donde vamos a tener hambre, pero de la presencia de Dios. Una sed de la presencia de Dios. Y dice así la palabra: ciertamente se acerca la hora. Esto fue una palabra antes de que Jesús viniera a la tierra. Y esta palabra en esta congregación, bueno, en esta congregación, no, en la iglesia. Y la iglesia no solamente es esta congregación, sino todas las congregaciones del mundo entero. Esto es lo que va a pasar porque estamos en los últimos tiempos.
Esta palabra era para los últimos tiempos, para esa generación del rapto, para esa generación que va a irse con el Señor. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. Diga conmigo, hambre. No será hambre de pan, como pensaron muchos, ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. Escúchame lo que el Señor nos está profetizando, nos está diciendo. Se establece en la congregación de Dios el que va a cumplirse esa palabra de hace más de 2000 años. Esa palabra donde el Señor dice que habrá hambre por la palabra del Señor. No una hambre física, no una hambre que el estómago te habla en lenguas, no una sed donde la lengua está seca, no, una hambre por la palabra, una sed por buscar a Dios. Y eso es lo que hoy establecemos en este lugar, que tú estarás igual de hambriento a lo que estamos los líderes, a lo que estamos los pastores, por más presencia, por más palabra. Alguien que llegue en la noche y diga, aunque ya escuché una palabra, voy a leer la Biblia para tener más y más de Dios. Esa es la generación de los últimos tiempos. Esta es la generación que va a ser salvada. Esta es la generación que se va con el Señor. Esa que tenga hambre. Esa que tenga sed por más palabra. Por estar en la presencia de Dios. Dice el salmista en el capítulo 42. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, dijo el salmista, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Escúchame, el salmista estaba en la guerra, estaba en su trabajo y dice, tengo sed, tengo una ansia de estar contigo. ¿Cuándo podré ir a estar en tu presencia? Para los que vienen el jueves, es porque sencillamente tienen hambre y sed y no pueden esperar al domingo. ¿A cuántos de los que vienen el jueves no se desesperaron el jueves porque no hubo servicio? ¿Otro? ¡Ay, qué chévere, no hubo! Así no falté. Pero se va a levantar una generación de sed, de hambre por el Señor. ¿Sí? Donde David, estando en sus actividades diarias como rey en la conquista, anhelo estar en la presencia. Como muchos, ¿cuándo llegará el jueves? ¿Cuándo llegará el domingo? Quiero llegar a la casa en la noche para estar un rato con mi Señor. El salmista en el capítulo 107 dice, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Muchos distraídos dirían, al hambriento, por eso es que el gordo puede comer. No se está hablando de comida, está hablando de hambre por la presencia de Dios. Dice que Dios va al hambriento, los llena de cosas buenas. Diga conmigo, de cosas buenas. Y muchos se preguntan, Señor, yo voy a la iglesia, yo creo en ti, pero yo necesito cosas buenas. Hoy el Señor te dice, yo le doy cosas buenas a los hambrientos de mi presencia, a los que anhelan mi presencia, a los que anhelan mi palabra, los que anhelan estar conmigo, los que caminan conmigo. A eso los lleno de cosas buenas. ¿Quieres que tu vida cambie? Anhélalo a Él. No es con más trabajo que tu vida va a cambiar. No es con más fuerza que tu vida va a cambiar. Es con más presencia cuando todo empieza a cambiar alrededor de tu familia. Es cuando la presencia está en tu casa que las cosas se empiezan a dar. La gente busca dinero, la gente busca salud, la gente busca bienestar, pero no busca la presencia, que es la que da el bienestar, que es la que da la prosperidad, que es la que da seguridad. Alguien que empiece a buscar correctamente. El Señor Jesús y el evangelista Lucas deja escrito lo que Jesús dijo un día: al hambriento lleno de cosas buenas,
llenó de cosas buenas. Aquí Jesús toma las palabras del salmista, de David, unas palabras de hace 1000 años, y las repite a sus discípulos. Al hambriento llenó de cosas buenas, y a los ricos despidió con las manos vacías. Porque sabe, los ricos son tan pobres que lo único que tienen es plata. Pero Dios quiere cosas buenas para ti. No hay cosa mejor que sentirse bien bajo la presencia de Dios. Que aunque el mundo se te esté derrumbando, tú tengas una paz, un gozo, tengas un fuego por dentro. Y eso hace que tu zarza no te consuma. Escúchame, cuando está la presencia, eso que está que se acaba, no se acaba porque no se consume. Porque la presencia no lo permite que se consuma. O alguien que diga, Señor, yo necesito tu presencia para que mi relación, para que mi matrimonio no se consuma. Alguien que diga, yo necesito tu presencia para que mi economía no se consuma. Porque cuando está la presencia, las cosas permanecen. Cuando está la presencia, arde el fuego y permanecen las cosas. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice en el capítulo 10, refiriéndose a una anécdota que pasó en el tiempo de Moisés, él le dice a la iglesia, mira, en el tiempo de Moisés, cuando estuvieron en el desierto no hay agua ni comida. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca era Cristo. Pablo les enseña a la iglesia que todos los que iban con Moisés comían de la misma comida espiritual y de la misma bebida espiritual. Porque todos comían de la roca. ¿Usted sabe por qué Moisés no entró a la presencia, a la tierra prometida? Moisés fue salvo, mas no entró a la tierra prometida aquí en la tierra. Porque cuando Dios le dijo, háblale a la roca, golpeó la roca. Y si la roca es Cristo, golpeó a Cristo. ¿Aló? Dígale a alguien, háblale a la roca. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, empiezas a hablarle a Cristo, no a golpear a Cristo. Muchos cristianos golpean a Cristo cuando hablan mal de otro cristiano, cuando hablan mal de la palabra que soltaron en otra iglesia. Golpean a Cristo, a la roca. Por eso tú ves que no entran a la tierra prometida, aquí en la tierra, mas la vida eterna sí la tendrán. Es el tiempo que nosotros busquemos esa presencia y nos postremos delante de Jesús, delante de la roca. Y los invito a ver esa palabra del domingo pasado. Piedras, tú y yo somos piedras. Jesús es la roca. Y si la entiendes, entenderás esta porción de la palabra que te estoy diciendo. Delante de Jesús, delante de la roca. Entonces ellos comían y bebían eso espiritual. Muchas veces necesitas, que yo necesito es el dinero, pero el dinero viene primero de lo espiritual. Es que yo necesito que me amen, el amor viene de lo espiritual. Por eso hay gente que por mucho que se esfuerza, no tiene dinero. Y otros esforzándote poquito, tienen dinero. Porque en lo espiritual a esa persona no hay opresión en el dinero. Hay opresión en otras cosas, pero no en el dinero. Hay gente que está oprimida en la salud. Hay gente que es oprimida en las emociones. Por eso vaya a la roca, vaya a la presencia. Que le dé hambre, no de comida, sino de la presencia de Dios. Que así como usted come 3 veces al día, bueno, algunos 5. Algunos meriendan en la mañana, meriendan en la tarde, meriendan en la noche, o sea, 6 veces. Que tengan esas ansias de Dios, esa comida que es el Señor. Y vas a ver cómo todo a tu alrededor cambia. Cómo todo lo que tú veías estancado empieza a fluir.
Todo lo que pensabas que se iba a acabar empieza otra vez a mantenerse en medio del fuego. La zarza arde y no se consume. Tu negocio arde pero no se consume. El matrimonio arde pero no se consume. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está ahí. Continuamos. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, ¿alguien tiene sed? De pronto yo digo acá, alguien tiene sed, y yo soy el primero que tengo sed. ¿Pero de qué tipo? ¿De esta o de la presencia? Estoy seco por hablar, pero estoy más seco por la presencia de Dios, porque anhelo más. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, venga, tome vino o leche. Todo es gratis. Una señora una vez llegó a una tienda, y eso pasó aquí en Barranquilla, y todo el mundo se burló de ella. La denunciaron. Hizo un mercado en la tienda. Y cuando el cachaco de la tienda le iba a cobrar, ella dice, la palabra del Señor dice que comeré leche y vino y gratis. Y se la llevó. Obviamente el tendero le mandó a la policía a la casa. ¿Qué cosa con la gente cuando solamente busca lo material? Este versículo no se refiere a comida, comer vino literal, tomar leche literal. Se refería al que tiene hambre de la presencia de Dios. Venga y coma gratis, porque la presencia de Dios no tiene precio. Amén. Pero el que no viene no come. El que tiene sed y no viene, no bebe. Aunque la fuente esté ahí. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso en la congregación muchas veces hay gente que es tocada y otra que no. Hay gente que viene y otra que se queda allá. Porque la que tiene sed viene. Por eso el profeta dijo, el que tenga sed, venga. Jesús dijo, y quedó consignado cuando Juan lo escribe en su evangelio, Jesús se pone de pie en la fiesta más importante que era el Pentecostés, una semana como esta. Dice que se pone de pie delante de toda la congregación. Y dice, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud para que lo pudieran escuchar. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado en ese momento, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Pero si esa palabra es para hoy, ya el Espíritu fue dado, porque ya Jesús entró en su gloria. Por eso Él dice, todo el que tenga sed, venga y beba en mí. Porque el que viene y bebe en mí, le daré el Espíritu Santo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y no volverás a tener sed jamás. Yo tomé agua hace poquito y tengo sed. Pero el Señor dice que si yo vengo a Él y tomo de Él, no volveré a tener sed jamás, porque en mí habrá un río. Porque el Espíritu Santo será constante, no será que lo vengo a buscar, ya estará dentro de mí. Y cada vez que yo me levanto, siento la presencia de Dios. Cada vez que estoy en medio de ocupaciones, siento la presencia de Dios. Cuando vengo a la iglesia, siento la presencia. Hay un río dentro de ti.
Y así como Jesús un día se levantó y leyó, estaba en el templo, y la Iglesia Católica se copió de esa liturgia judía, donde escogían a alguien para leer una escritura. Y ese día escogieron a Jesús dentro de todos los que iban al templo. Eran cosas de Dios. Y ese día Jesús sube al estrado, a la plataforma. Él no era el pastor, él no era el sacerdote. Estaba dentro de la cultura judía, religión judía. Y toma Isaías 51 y lo lee. Y Isaías 51 dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, a los abatidos de corazón, para darle libertad al oprimido, para sanar al enfermo y libertar al cautivo. Y Jesús dice, esta palabra se cumple hoy delante de sus ojos, porque yo soy el Mesías. Se está cumpliendo esa palabra. Y el Evangelio de Marcos me dice que la gente cuando lo escuchó hablar decía, en él hay algo diferente, porque hay poder cuando él habla la palabra. La gente que estaba sentada decía, hay poder cuando él abre su boca y dijo lo que estaba diciendo. Escúchame, todos ese día sábado tuvieron un turno al año para decir una palabra. Pero la diferencia es que cuando Jesús abrió su boca había poder. Muchos predican el evangelio, pero muchos no sueltan el poder de Dios en medio de la palabra. Hay palabras muy lindas de Dios, pero hay palabras lindas de Dios cargadas de poder. Porque cuando viene el poder de Dios, entonces ese poder transforma. Amén. Una palabra por sí sola no transforma. La palabra de Dios transforma cuando hay poder. Amén. Pasión por su presencia, he titulado el mensaje. Porque a partir de hoy se decreta que en esta congregación empezamos a tener una pasión, un hambre, una sed por el Señor. Como dijo Jesús, los que estén sedientos y hambrientos, vengan, beban y coman, que es gratis.